Doy gracias al Señor, hermanos amados, hermanas, disculpen por estar nuevamente con todos ustedes. Agradecido por que el Señor nos permite una vez más estar juntos para alabar y para glorificar el nombre del Señor. No, hoy día sábado, creo que es 1 de junio del 2020. El Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos amados, hermanas. Espero que hayan pasado un día hermoso como nosotros, porque la verdad que hemos pasado un día muy lindo. En la comunión entre la familia, ¿vio? Con la visita de algunos hermanos, llamando a algunos hermanos por el WhatsApp, mandando mensajes también por el WhatsApp y por Facebook. El Señor bendiga grandemente sus vidas, hermanos. Gracias por estar ahí siempre para escuchar la palabra del Señor. Eso nos alienta, verdaderamente nos alienta el saber que ustedes están ahí para escuchar la palabra del Señor. No hay otro motivo, ¿verdad? Si no fuera por el Señor, no estaríamos nosotros frente a este aparato, ni ustedes estarían ahí. Todo el Señor nos va llevando y Dios llega a una cierta hora del día que necesitamos nosotros escuchar algo de la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor. Saludo a mi amada esposa, a mis amados hijos, a mi hija. El Señor bendiga grandemente la vida de todos y de todas, hermanos amados. Vamos a hacer una oración y después nos vamos a empezar con la palabra. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradecido porque puedo estar una vez más con todos los hermanos y hermanas, Señor amado, para compartir tu palabra, Señor, que es el manjar, que es el néctar, Señor, que necesitamos, que es el alimento sólido que necesitamos, Señor, para que esta nueva creación, esta nueva vida que está en nosotros se desarrolle hasta la estatura, hasta la plenitud de un varón perfecto, Señor. Bendice a todos los hermanos y hermanas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Bendice a todos los hermanos que van a estar, Señor, en este día dando tu palabra. Señor, para que lo hagan en compañía de tu Espíritu Santo, en el poder de tu Espíritu Santo, en el conocimiento y en la sabiduría de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre amado, alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en Efesios. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 1 de Efesios, si usted quiere acompañarme, hermano, gloria al nombre del Señor. Este libro de Efesios que nosotros lo relacionamos con la iglesia de Éfeso, del libro de Apocalipsis. Y Éfeso significa lugar de luna, ¿no? Que habla de los lugares celestiales. Alabado sea el Señor. Y esta carta, o esta epístola, porque es una epístola, fue escrita por el apóstol Pablo. Y usted sabe que el apóstol Pablo, cuando escribió el libro a los Efesios, él amaba mucho a esta iglesia, a estos hermanos los amaba mucho. Y tenía una consolación, ¿no? Porque él estuvo entre medio de los corintios y estuvo en medio de los hermanos de Gálatas y ellos le entristecieron mucho al hermano Pablo, su corazón, ¿vio? Porque hay hermanos que son para tristeza y otros son para gozo. Así como eso es lo natural, eso es lo espiritual. Hay hijos que son para alegría de los padres y hay otros que son para tristeza. Pero no dejan de ser hijos, siempre son hijos, ¿no? Y tenemos que hacer un buen trabajo entonces como padres desde nuestro principio de la relación con nuestra esposa. Todo está en la concepción, para mi ver. Cuando uno concibe
una vida, tiene que concebir esa vida bajo los parámetros que Dios estableció. Por ejemplo, a los hijos uno los concibe dentro del matrimonio, ¿no? Primero hay que estar de novio, después hay que tener la boda, casarse, tener la luna de miel y todas esas, que todo es como una ceremonia, como un ritual que se mantuvo durante muchos siglos. Y acuérdese que mientras que la humanidad siguió esa ceremonia, esos ritos, ¿no? Que vamos a llamarle ritos, no sé si está bien aplicado esa palabra, ¿no? El mundo era mejor, nacían buenas personas, se formaban buenas personas en el mundo, y el mundo fue mejorando y fue mejorando, y bueno, y hubo paz, las guerras se terminaban, la paz abundaban, se edificaban las casas, se multiplicaban las familias, ¿no? Bueno, cuando se termina la guerra se multiplican las familias, y así todo en los parámetros que Dios estableció. Entonces, si nosotros concebimos, ¿no?, dentro del matrimonio, no es lo mismo que concebir fuera del matrimonio. Yo fui un hijo nacido fuera del matrimonio. Cuando mi padre se relacionó con mi madre, no eran casados. Bueno, nunca viví con mi papá, nunca viví con mi mamá, no fui criado por ellos, me criaron otras personas, y entonces tal vez no pude sacar mucho de la enseñanza que ellos tenían. Las personas que a mí me educaron eran personas muy acercadas a Dios, no eran personas casi religiosas, ¿vio? O religiosos, y bueno, y desde la niñez he mamado, desde que era muy niño he mamado todo lo que está relacionado con Dios y bueno, con esta vida espiritual, ¿no? Que al principio no entendía absolutamente nada, y no digo que hoy lo entiendo todo, pero entiendo un poquito más. Entonces todo es la concepción, y estos hermanos de Éfeso, habían sido concebidos por la palabra de Dios, ¿no? Todos los hijos de Dios son concebidos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fe, ¿no? Y bueno, y entonces nacemos nosotros por medio de esa fe, por medio de esa palabra, de esa semilla, siempre nacemos en la voluntad de Dios, en Cristo. En Cristo siempre el nacimiento es bueno, siempre es bueno. Pero mientras que los hermanos van creciendo, van madurando, a veces son un dolor de cabeza para los pastores. Pero el pastor es un hombre ya experimentado, ya golpeado, ya es un hombre. Antes los padres no tenían 20 años. Antes los padres tenían 40, 35, 40 años los padres. Una persona llegaba a ser padre a esa edad. Y entonces ya era un hombre ya golpeado, un hombre hecho, ¿no? Y entonces podía soportar muchas cosas, ¿no?, de los hijos que siendo joven casi no lo soportan. Bueno, pero no nos salgamos del tema. Vamos a nuestra lectura, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso, hablamos de los lugares celestiales. Ustedes saben que el apóstol Pablo él era siervo de Dios, antes de ser apóstol. Y eso nosotros lo podemos leer ahí en el libro de Romanos. Nunca le presentamos nosotros en la gracia el apostolado sin antes presentar al siervo. Siempre se le presenta al siervo de Dios. Entonces, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él fue llamado a ser, todavía no era, fue llamado en su primer llamamiento, cuando el Señor lo llamó, fue llamado a ser apóstol, es decir, enviado.
Él fue un enviado. El primer apóstol de la iglesia, el primer apóstol de la iglesia fue nuestro amado Señor Jesucristo. No, eso nosotros ya lo sabemos, ya lo conocemos. Y Él también fue enviado, el Señor Jesucristo fue enviado a este mundo, no solamente con el Evangelio de Dios, sino más también con la salvación. Él fue enviado con la salvación. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 13. Dice, por tanto, hermanos santos participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Vio? Él fue el primer apóstol. Él fue el primero en todo. Cristo fue el primero en todo. Él fue el primer diácono, Él fue el primer obrero, Él fue el primer pastor, Él fue el primer evangelista, el primer profeta, el primer maestro y el primer apóstol. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él fue enviado, el Señor fue enviado. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Ahí también podíamos leer un poco ahí en Juan 20. Gloria al nombre del Señor. Si usted me tiene un poquito de paciencia, hermano, porque a veces buscar los versículos. Gloria al nombre del Señor. Juan 20, 21. 20, 21 dice, entonces le dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, ¿vio? Y ahí está. Y ahí Él la envió, es la palabra apóstol. Como me envió el Padre, ¿quién lo envió a Jesús? El Padre, ¿no? ¿Y quién lo envió a Pablo? El Hijo y el Padre lo enviaron a Él a llevar el Evangelio completo. El Evangelio completo. El Evangelio completo es el Evangelio que tiene los dos lados, ¿no? El lado espiritual y el lado práctico. Hay muchos que llevan el lado espiritual nada más, pero no llevan el lado práctico. Y es ahí donde no se ve la hermosura, no se ve la gracia, no se puede oler el perfume de Cristo, no se puede observar el poder del Evangelio. Porque el Evangelio no solamente significa lo posicional, sino lo práctico. Por eso fíjese qué hermoso que está acá. Dice, entonces le dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Vio? Yo los envío. Y entonces volviendo ahí que Pablo era un apóstol, pero antes de ser un apóstol, él era un siervo, porque Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es maravilloso, ¿no? Cuánta humildad tenía el apóstol Pablo de siempre presentarse a él como siervo, porque él era siervo de Cristo, alabado, y hacía la voluntad de su Señor. Entonces Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Eso sabemos, ¿no? Fue la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjese, solamente podemos ser santos y fieles cuando llegamos a Éfeso. Gloria al nombre del Señor. Y esto es importantísimo, poder entender. Por eso es necesario llegar a Éfeso para poder llegar a ser santos y fieles, ¿no? Y esto de llegar a ser fiel, que fiel significa verdadero, ¿no? Verdadero enviado, verdadero cristiano. Fíjese acá, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero hablando de la fidelidad, gloria al nombre del Señor, ¿no? A los hermanos de Éfeso eran fieles. Ahora, ¿cómo ellos o por qué él le llamó fieles a los hermanos de Éfeso?
Pablo no es que él predicaba en Éfeso lo que era para Éfeso, sino que Pablo predicaba en Éfeso lo que les predicó a los romanos, en el libro de Romanos, lo que le predicó a los corintios en el libro de Corintios, segunda de Corintios, y los que les predicó en Gálatas. Toda esa enseñanza no es que él les llevó el mensaje sobre posicionarse en los lugares o sentarse con Cristo en los lugares celestiales sin antes haberles llevado el Evangelio que había predicado en Romanos, que había predicado en Primera de Corintios, Segunda de Corintios y en Gálatas. ¿Por qué? Porque sin ese Evangelio, porque ahí está la posición de los hijos de Dios, como encontramos en Romanos, encontramos la justificación, encontramos el desprenderse del hombre viejo con sus hechos, encontramos una nueva vida o la vida resucitada por la cual nosotros ahora vivimos. Toda esa enseñanza él le tuvo que haber dado a los hermanos de Éfeso para que los hermanos de Éfeso pudieran sentarse con Cristo en los lugares celestiales. No podían ellos sentarse en los lugares celestiales si Pablo no les hubiera compartido las enseñanzas que le dio a la iglesia de Romanos, a la iglesia de Corintios y a la iglesia de Gálatas. No podrían ellos sentarse. ¿Por qué fueron fieles ellos? Porque ellos vencieron lo que los otros no pudieron vencer. ¿No? Por ejemplo, el problema que había en Romanos era que ellos primeramente eran pecadores y después ellos recibieron a Jesucristo, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, dice que ellos con su corazón creyeron y con su boca declararon que Jesucristo es el Señor, entonces alcanzaron la salvación. Después Pablo les llevó y le dijo a ellos en el capítulo 1, versículo 16, 17, donde dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? Y también vemos ahí en el capítulo 3, ¿no?, de Romanos, versículo 20 en adelante, 23, dice que fuimos justificados no gratuitamente por su sangre. Y entonces Pablo le fue dando esa enseñanza a los hermanos de Éfeso, como se la había dado a los hermanos. Después le sigue diciendo que ellos ahora eran justos, no por haber alcanzado una justicia a través de sus obras, sino que eran justos por haber alcanzado la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo llegaron a ser justos delante de Dios. Es decir, justo significa sin culpa. Justo no significa que uno no vaya a pecar nunca o que no vaya a errar el blanco. No, significa sin culpa. Ahora Dios a nosotros nos ve en Cristo sin pecado, porque Dios no puede verlo a su Hijo con un pecado. Nos ve sin pecado. Entonces Dios nos ve justo a nosotros sin culpa. Después de que Pablo les habla a ellos de la justificación en el capítulo 3, entonces él les hace ver de qué manera el Dios estaba planificado a justificar al hombre nacido de Adán. Y entonces pone como ejemplo a Abraham y después pone por ejemplo a David, y cómo esos hombres fueron justificados, ¿no? No por su fe en Dios, por su fe en Dios. Toda esa enseñanza Dios le dio a los hermanos de Éfeso. Por eso la Biblia dice a los santos y fieles de Éfeso, de los hermanos de Éfeso. Bueno, y ahí Pablo les hace ver a ellos, ¿no?, que lo mismo que le hizo ver a los romanos, que ahora cuando él les hablaba de Abraham, él le decía que nosotros ahora seguimos nuestras pisadas, o las pisadas de nuestro padre Abraham, ¿no? Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen las pisadas de fe de Abraham, que Abraham tuvo, sino también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, después Pablo le hace ver a ellos, ¿no?, la necesidad de circuncidarse, que la circuncisión era la del corazón,
no era la circuncisión de la carne. Todas esas enseñanzas, hermano, Pablo le dio a los efesios para que ellos pudieran sentarse con Cristo en los lugares celestiales. Nadie que no haya recibido la enseñanza del apóstol Pablo o del libro de Romanos, ¿no? Nadie que no haya recibido la enseñanza de la gracia puede sentarse en los lugares celestiales con Cristo. No se puede. No se puede porque tenemos una naturaleza antes, aunque somos hijos de Dios, todavía somos gobernados por una naturaleza pecaminosa, ¿no? Le damos lugar a las concupiscencias de la carne. Como decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos, el mal que yo hago ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, esto hago. Entonces Pablo les lleva a ellos a resolver el problema sobre las concupiscencias y él les dice a ellos que había un poder en su carne que era contrario al poder de su mente, porque con la mente él quería servir a Dios, pero con la carne él servía al pecado. Y él se sentía miserable y entonces él decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, porque con la mente sirvo a Dios, más con la carne sirvo al pecado. Entonces, esta enseñanza el apóstol Pablo le dio a los hermanos de Éfeso, no, por eso él les dijo fieles a ellos, los llamó fieles, porque en Romanos el cristiano se encuentra con realidades que lo pueden enaltecer a él delante de Dios. Él en su estima puede llegar a tener una mejor estima sobre sí mismo, porque ahora ya no se ve en la carne, sino que ahora se ve en Cristo. Y en Cristo el cristiano se ve santo, justo y perfecto, se ve lavado, se ve justificado, se ve salvado, se ve con la vida eterna en Él. Entonces, el concepto que tiene de sí mismo el cristiano en el libro de Romanos ya no es el mismo concepto que se tenía cuando no se tiene conocimiento. Usted puede ser hijo de Dios, pero si no tiene el conocimiento revelado del libro de Romanos, de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, del libro de Gálatas, usted no va a poder estar sentado con Cristo en los lugares celestiales, como dice ahí en Romanos, en Efesios, vamos a leer, capítulo 2, 6. Entonces dice: y aún estando nosotros, el versículo 5, y aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo. Nos hizo sentar en los cielos. Pero a mí lo que más me gusta de esta palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo rasgo el ser fiel. Fiel a lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? Dios dice que somos sus hijos. No, que somos, no, nosotros, ¿por medio de qué somos sus hijos? Por medio de la vida que hemos recibido, por medio del nuevo nacimiento. A nosotros lo que nos hace hijos de Dios no es lo bueno que hacemos, no es lo bueno que sentimos, no es lo bueno que pensamos, sino que lo que nos hace hijos de Dios es la vida que hemos recibido. Por ejemplo, usted recibió la vida de su padre y de su madre, por eso usted es hija de su padre y de su madre. Usted tiene su misma vida. Por eso, hasta que usted muera y después de la muerte, usted seguirá siendo hijo de su papá y de su mamá. Bueno, así nosotros estamos relacionados con nuestro Padre, ¿no? Por medio de la vida que hemos recibido de Él. Porque la vida que nosotros hemos recibido, la hemos recibido, que es la vida resucitada del Padre, la vida resucitada de Cristo, perdón. Y esa vida es la vida del Padre, lo que Él recibió. Para resucitarlo, Dios de entre los muertos a su Hijo Jesucristo le dio su misma vida. Por eso ahí en Romanos dice la palabra del Señor, y esto es maravilloso poder relacionar la palabra de Dios o la vida que Él recibió con lo que dice aquí la palabra del Señor en Romanos capítulo 1.
en el verso, creo que es verso 3 o 4, en el 4 creo que dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de su santidad. ¿Vio? Ahora, según el Espíritu de su santidad, el Espíritu de su santidad es la vida del Padre, porque el Padre es santo, santo, santo. Él nunca puede estar mezclado ni relacionado con el pecado en ninguna medida. Entonces, cuando Cristo recibió el Espíritu de su santidad, la misma vida del Padre, Él nunca más puede otra vez relacionarse con el pecado como lo estuvo esta última vez que Él vino a este mundo como el Salvador. Ahora Él no, por eso la Biblia dice que Él no puede morir 2 veces por el pecado, que Él no puede padecer por los pecados de nosotros nuevamente, porque Él recibió la vida del Padre en su resurrección y fue declarado Hijo de Dios para siempre, ¿no? Por medio de esa vida. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la vida que hemos recibido. Y lógicamente, si esa vida se manifiesta en nosotros, entonces nosotros vamos a tener buenos pensamientos, vamos a tener obras justas, ¿no? Obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo llegaron los hermanos de Éfeso a ser fieles? Ellos llegaron a ser fieles porque ellos recibieron que el apóstol Pablo le dio a los hermanos en Roma. ¿No? Fíjese que él les hablaba a los hermanos en Roma sobre los resultados de la justificación. Y ellos creyeron, los hermanos de Éfeso o de Efesios. Ellos creyeron, porque él le dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creyeron esto y ellos alcanzaron una fidelidad. Fidelidad en creer, no ser fiel en creer. Es decir, que no venga otro después a quererme a mí cambiar lo que yo he creído. Yo tengo que mantenerme firme en lo que yo he creído. Porque lo que yo he creído fue de alguna manera garantizado por la palabra y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dio testimonio a mi corazón, a mi espíritu, que lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Qué es verdad? Dice, ¿no? Que por medio justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Vio? Justificado, porque ahora tenemos paz para con Dios por medio de la justificación, ¿no? Que el Señor Jesucristo pagó el precio para nuestra justificación, por medio de la redención. Yo como pecador, yo no puedo ser juzgado con Dios nuevamente como pecador, porque yo ya fui juzgado como pecador en Cristo Jesús. Cristo Jesús ocupó mi lugar, no como pecador. Yo fui juzgado como pecador en Cristo. Cristo llevó la sentencia. Entonces, no se puede juzgar por un mismo delito, no se puede juzgar 2 veces por un mismo delito a un hombre, sino que se lo juzga una vez, se lo encuentra culpable y después la muerte. Cristo llevó mi culpa y recibió la muerte en mi lugar. Entonces ahora yo salí justificado, salí libre de culpa, porque mi culpa y mi muerte la llevó Cristo. Entonces ahora tengo paz para con Dios y Dios tiene paz para conmigo. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y los hermanos de Éfeso creyeron, porque Pablo no solamente le enseñó a los romanos esto de la justificación, sino que se lo enseñó a los hermanos de Éfeso. Por eso nosotros vamos avanzando en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, empezando por el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque es el orden que el Espíritu Santo lo determinó en la Escritura. Tal vez no fueron escritos en ese orden los libros, pero el Espíritu Santo lo fue ordenando como Él quiso por medio de los hombres inspirados. Porque este libro lo escribieron hombres inspirados de Dios, y entonces el Espíritu Santo les fue llevando a ellos a colocar el libro de Romanos como el primer libro que el apóstol Pablo escribió. Y cuán bueno que está eso, porque fíjese que el principio
del conocimiento de Dios empieza en el libro de Romanos, porque en el nosotros encontramos nuestra identidad, nuestra nueva identidad. Los hermanos de Éfeso, como leíamos, porque me gustó esa palabra fiel, ¿no? Donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fieles en el creer. Ellos creyeron la palabra y se mantuvieron firmes allí. Fueron fieles. ¿Vio? Y habrán tenido luchas. Habrán tenido situaciones como nosotros. Veo que siempre hay muchos que nos quieren llevar a nosotros a abandonar la fe, a no creer lo que se nos ha enseñado por la palabra y por el Espíritu Santo, como Pablo le dijo a los hermanos en Corintio, cuando les reprendió por no ser fieles ellos. ¿No? Qué triste es cuando no nos definen como hombres y mujeres fieles, sino que somos cambiantes. Fíjese lo que Pablo le dice a los corintios, en el 2 de Corintios 11, entonces le dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, tolerame, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia, gloria al nombre del Señor, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿no? Sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿Vio? Entonces la fidelidad se puede extraviar y nosotros no podemos extraviarnos. Ahí sí que ahí no transamos. Ahí lo que el Señor nos mostró a nosotros, lo que el Señor nos enseñó a nosotros lo mantenemos firme, inamovible en nuestro corazón. Por eso Él es el que nos enseña, Él es el que nos adoctrina por el Espíritu y por la palabra. Y cuando hablo por el Espíritu, incluyo ahí al pastor de la iglesia que lo instruye, porque Él es un hombre espiritual. Cuando nosotros decimos que el Señor nos instruye por el Espíritu, no es algo mágico, sino que el Espíritu es el pastor que trae la palabra del Señor y que nos revela la palabra y nos enseña la palabra del Señor. Entonces también aprendemos por el Espíritu, porque aprendemos por el hombre espiritual que Dios levantó. Entiende que el pastor es el hombre espiritual, porque fíjese lo que dice ahí en 1 de Corintios, gloria, porque cuando vamos al Espíritu lo hacemos todo invisible, pero no es invisible. No, porque eso es amplio el espíritu y está relacionado con el hombre. Fíjese, en el capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, ¿quién es el hombre espiritual de la iglesia? El pastor, los ministros, el evangelista, el maestro, el apóstol. Bueno, todos ellos son los hombres espirituales por el cual nosotros aprendemos la palabra. Somos enseñados por la palabra, somos enseñados por el Espíritu y incluimos ahí a los pastores que nos enseñan la palabra del Señor. Entonces, fíjese qué maravilloso estas cosas, hermano amado. Entonces, Pablo les amonestó a ellos de una manera firme, por cuanto ellos se habían alejado de la fidelidad a los corintios, pero a los efesios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Fíjese, vaya usted también conmigo en la lectura a 2 de Corintios, versículo 2, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, de la verdadera fidelidad a Cristo.
Los hermanos de Éfeso, ellos pudieron hacer su morada en los lugares celestiales porque ellos recibieron toda la enseñanza. Y no solamente que la recibieron, sino que se mantuvieron firmes en ella. Por eso es maravilloso para el pastor de la congregación encontrar hermanos fieles. Hermano fiel no es uno que va al culto todos los días o que nunca falta al culto. Bueno, eso es, en cierta manera, de fidelidad en ese sentido. Pero la fidelidad al Señor, para un hermano que recién está comenzando, es mantener a rajatabla la enseñanza que el hermano recibe de parte del Espíritu, ¿no? De parte de la palabra, de parte del pastor. Él mantiene esa enseñanza. Usted debe mantener la enseñanza de su pastor, ¿no? Siempre mirando las Escrituras, siempre mirando, dejándose llevar por el Espíritu Santo. Debe mantener usted la enseñanza de su pastor y ser fiel en esa enseñanza. Usted va a ver un buen resultado ahí. Si la enseñanza es buena, usted va a ver un buen resultado. Va a haber una transformación en usted mismo día a día. De un niño va a llegar a ser un hombre espiritual. Va a poder sentarse con Cristo en los lugares celestiales. No es lo mismo mirar las cosas de acá abajo que mirarlas de allá arriba. Acá abajo hay tantos problemas, tantas dificultades, tantos tropiezos ahí acá abajo. Pero allá arriba no. Allá arriba todo es tranquilo, todo es paz, todo es gozo y alegría. Allá no hay problemas allá arriba. Allá estamos con el Señor gozándonos y alegrándonos. Por eso es necesario que nosotros hagamos nuestra morada en los lugares celestiales, ¿no? ¿Cuáles son los lugares celestiales? Los lugares celestiales son en nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro espíritu, entonces nosotros no tenemos problema. Es como que nosotros estamos en la misma presencia del Señor. Figurativamente, los lugares celestiales son nuestro espíritu. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Y entonces nosotros hacemos nuestra morada allá en los lugares celestiales. Nos sentamos juntamente con Cristo porque Cristo está en nuestro espíritu, como hablábamos ayer. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese lo que le dice Pablo a los hermanos de Corintio, segunda de Corintio. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Lo toleran los hermanos. Por más que le anulen la enseñanza que le dio el pastor. El pastor le está enseñando una cosa, viene y le enseña otra cosa diferente. Y lo aceptan, y me conviene más No es tan riguroso, no es tan demandante. ¿No? Esto es más fácil. No tengo que vivir por fe. ¿No? Acá hago una cosita y ya está. No importa si no cambio. Puedo servir a Dios como estoy. Puedo servir casado, soltero, o puedo servir al Señor en fornicación, en adulterio. No puedo servir igual. Pero no es así. ¿Vio? Sino en santidad serviremos al Señor. No podemos nosotros servirle al Señor de cualquier forma, sino que hay reglas, ¿no? Y esa regla la puso el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que manifestar una vida ordenada, una vida perfecta, que es la vida de la iglesia, la vida de resurrección. No se puede servir al Señor de cualquier forma. Entonces fíjese, pero si viene otro predicando otro evangelio diciendo que usted puede servir al Señor, no importa cómo usted esté, su estado, no importa, su conducta, no importa la conducta que usted tenga, ¿no? Cómo usted se vista. Hoy veía en un Facebook, en una página de Facebook, una hermana con pantalones todos rotos, orando y predicando la palabra de Dios. Todo roto, vio como el mundo se pone ahí, mostrando las piernas y todo eso. No, cuando la palabra de Dios dice que las mujeres se vistan con decoro y con vergüenza, ¿no? Fíjese. Bueno, y eso porque no tienen doctrina, no tienen enseñanza, y bueno, y ese evangelio es fácil, y aman a las iglesias porque les enseñan un evangelio barato, un evangelio que no tiene demandas, ¿no? Y bueno, y entonces, imagínense qué fácil.
hablar del amor del Señor, hablar de la misericordia del Señor, hablar de Jesús, cuando quitamos la cruz. No hablamos de Jesús sin la cruz, pero tenemos que hablar a Cristo crucificado. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, si viene otro evangelio, viniendo, habéis recibido a otro evangelio, que el que habéis aceptado bien lo toleráis. Y pienso en que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y en todo y por todo lo hemos demostrado. ¿Vio? Entonces, los hermanos de Éfeso, cuando Pablo le dice a ellos, a los santos y fieles en Cristo Jesús, no le está diciendo fieles por cualquier cosa, porque venían al culto todos los días. Hay hermanos que vienen al culto todos los días, pero todos los días son un problema, ¿no? Hay hermanos que vienen de vez en cuando al culto, pero cuando vienen al culto son problemas también. Usted tiene que ser una bendición siempre en la iglesia, siempre tiene que ser para bendición. ¿Vio? Así es el vencedor. El vencedor siempre es para bendición, ¿no? Y el vencedor manifiesta la vida de Cristo. Y entonces Cristo es bendición. Entonces si Cristo es para bendición, yo también soy para bendición. Porque yo soy un vencedor, soy un hombre espiritual. Entonces nunca tengo que poner tropiezo, como dice en el libro de Santiago, ¿no? Que nosotros no debemos de poner tropiezo a nuestro hermano, ¿no? Hacerle caer, ponerle el pie que se caiga y que tropiece. Nosotros tenemos que ser siempre de bendición, hermano. Pero qué maravillosa esta palabra, que acá el apóstol Pablo le adjetiviza a los hermanos en el libro de Éfeso. No es fácil mantenerse fiel, hermano, en las luchas y en las pruebas, ¿no? Mantenerse fiel al Señor. Mire, hay muchos hermanos, yo tuve 18 años en una iglesia, pero cuando el Señor me empezó a mostrar su palabra, cuando el Señor me mostró la verdad del Evangelio, yo me moví. Pero me moví de la enseñanza de los hombres y me mantuve firme en la enseñanza del Señor, en la enseñanza de Cristo. Discúlpeme por ponerme de ejemplo. Pero no se ven muchos hermanos fieles en cuanto a lo que creyeron. Lo que creyeron lo mantuvieron a rajatabla. Fíjense nuestros hermanos, nuestros primogénitos, nuestros hermanos mayores que pasaron por el Coliseo romano. Ellos fueron fieles hasta la muerte. ¿No? Creo que ahí en la iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Esmirna, y dice el Señor en el versículo 10, no temas en nada lo que has de padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sé fiel hasta la muerte. ¿Fiel en qué? En lo que hemos aprendido. ¿Pero hemos aprendido? ¿De quién hemos aprendido? Hemos aprendido del Señor. El Señor nos enseñó a nosotros su palabra. El Señor nos hizo ver a nosotros su palabra. Y bueno, y entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fieles a su palabra. ¿Entiende, hermano? Fiel a su palabra, alabado sea el Señor. Y nosotros vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento sobre la fidelidad, ¿no? Y sabemos que la fidelidad tiene recompensa. Sabemos que la fidelidad tiene recompensa. El hombre fiel va a ser recompensado. Por ejemplo, ahí en Lucas 19:17 dijo, y él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, ¿no? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fíjese, tendrás autoridad sobre fiel. Acuérdese que en este tiempo de la gracia, en este tiempo, exclusivamente este tiempo presente de la gracia, lo que Dios valoriza para premiar, para bendecir es la fidelidad. La fidelidad en lo que usted aprendió.
no de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor le dio a entender a usted? No, pero claro, pero lo que Dios me da a entender es muy difícil de sobrellevar, dicen muchos, ¿no? Entonces toman otro evangelio más fácil, ¿no? Creen que hay otra opción para ser bendecido y no hay otra opción para ser bendecido. Fíjese que Dios lo llevó al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, no había otro camino para llegar. Y si había otro camino, le era prohibido ir por ese otro camino. No por el camino de los amorreos. No podían ellos ir por el camino más corto, tenían que ir por el camino más largo. Ese era el camino para que Dios los bendijese. ¿Y cuál era la bendición que ellos que iban a recibir? Era la tierra de Canaán, ¿no? La tierra donde fluía la leche y la miel. Era su herencia, pero ellos tenían que mantenerse fieles. Alabado sea el Señor. ¿Y cuántos de ellos heredaron de los que salieron de Egipto? 2 nada más. No, de las 2 millones que salieron, 2 heredaron, que fue Caleb y Josué. No, todos los demás cayeron postrados en el desierto, sin herencia, sin recompensa, sin bendición. Fíjese, y hoy va a ser igual. ¿Cuánto reciben la verdad? ¿Cuánto han recibido la palabra de su gracia? ¿Cuánto han sido adoctrinados por medio del Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado? ¿Cuánto han recibido la enseñanza? Pero ¿cuánto han retrocedido? Y quieren alcanzar las bendiciones de Dios. No las van a alcanzar. Van a caer postrados en el desierto. Porque dice que no nos acontezca semejante cosa, dice Pablo a los Corintios. Que no nos acontezca, porque estas cosas que se escribieron para nosotros, para que nosotros no cometamos errores como ellos cometieron los errores. Entonces se nos fue escrito la historia de Israel como un ejemplo para nosotros. Ahora fíjese lo que dice el Señor, alabado sea el Señor. No quiere usted ser recompensado por Dios, manténgase fiel, hermano. Por eso Pablo dice que lo voy a volver a leer, hermano, hasta que le entre en la cabeza, y en el corazón, y en el alma. Entonces dice, a los santos y fieles en Cristo. No todos eran santos y fieles. O mejor dicho, todos eran santos, pero no eran fieles, ¿no? La fidelidad es algo que uno alcanza por mantenerse firme en las enseñanzas que el Espíritu y la palabra y Dios le enseña a usted. Acuérdese que el Espíritu ahí incluimos al pastor, porque el pastor habla la palabra de Dios. El pastor es el hombre espiritual. Y el hombre espiritual no va a enseñar algo que no esté de acuerdo con la palabra del Señor. El hombre espiritual enseña lo que Dios dice en su palabra. Y usted se tiene que mantener firme en lo que usted aprende con ese hombre espiritual. Encima que tiene el Espíritu Santo que le da testimonio que el pastor le enseña es así. Y Jesús le dice, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿No? Y como hemos leído también, que es maravilloso leerlo nuevamente, ¿no? En Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Se da cuenta? La corona para reinar. La corona de vida le va a dar el Señor, para reinar juntamente con Cristo. ¿De quién está hablando acá? De un hombre espiritual, de un vencedor. Muchos van a aparecer en este último tiempo con lo que dice ahí en 2 de Corintios, que hemos leído capítulo 11. No se lo saque de la cabeza ese capítulo, hermano, porque ese capítulo va a ser una de las palabras que se van a cumplir en este último tiempo y que ya ha salido esta palabra. Porque dice, porque viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado. Algunos predican otro Jesús. No predican al Señor Jesucristo crucificado. Predican a Jesús sin la cruz, al Cristo de bendición nomás. Al que bendice, 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 bendice. ¿No? Pero
no predican aquel Jesús que sufrió para alcanzar la mayor, que es estar sentado en su propio trono, que es reinar en su propio trono, en su reino, y después estar eternamente al lado de su Padre. Viene otro predicando otro evangelio, lo aceptáis, lo toleráis. No, hermano, nosotros no estamos para tolerar otro evangelio. No queremos otro evangelio, no queremos otra enseñanza. Nosotros tenemos la enseñanza del Cristo resucitado, de aquel Cristo que se encarnó, que tuvo un vivir humano, que fue a la cruz, que fue crucificado, fue muerto, sepultado y resucitado y glorificado. Ese evangelio queremos nosotros. El evangelio del sufrimiento. El evangelio donde tenemos que sufrir por amor a nuestro Señor. Fíjese lo que dice también en Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjese, por ser fiel. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros somos fieles, recibimos un galardón, por supuesto, ¿no? Entonces dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 19, 5. Gloria al nombre del Señor. En Deuteronomio 33, 9 dice, ¿quién dijo de su padre y de su madre, nunca lo he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tus pactos? Guardaron tu palabra. Hermanos, ¿cuál es el mensaje de esta noche que el Señor nos está dando a nosotros por medio de su palabra? Que tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fiel hasta la muerte. Pero hasta la muerte tenemos que mantenernos en lo que el Espíritu y la palabra nos enseñan. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron, cuando nosotros dábamos nuestros primeros pasos, nos enseñaban que éramos salvos por el bautismo del agua. Y que si no nos bautizábamos por el agua, no podíamos ser salvos. Después vino el Espíritu a nosotros, vino la palabra, el Espíritu de sabiduría y de revelación, abriendo nuestros ojos espirituales, el entendimiento, vino la palabra y nos hizo ver que la salvación no era por el agua, sino que era por medio de la cruz, ¿no? Entonces, ahora nosotros decimos que la palabra no estaba errada completamente, sino que estaba mal interpretada. ¿Por qué? Porque los hermanos, ellos predicaban que si uno no era bautizado por las aguas, no podía ser salvo. Y nosotros decimos, porque el Espíritu nos enseñó, y la palabra nos enseñó, que si no hay bautismo, no hay salvación. Quiere decir que una persona que no está bautizada no puede ser salva, como dice la palabra. Pero ¿cuál es el bautismo que a nosotros nos salva? Y entonces nosotros vamos ahí al libro de Romanos, porque empezamos ahí nosotros, ¿no? Empezamos, ¿y qué dice la palabra? ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, ¿no?, somos bautizados en su muerte? Es decir, que nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Es decir, cuando Él fue bautizado, nosotros también fuimos bautizados. Ese es el bautismo que a nosotros nos salva, no el agua. El agua a nosotros no nos salva. Esa no es una buena enseñanza. Nos enseñaron así los hombres,
Pero ahora vino el Espíritu y vino la palabra y nos enseñó que a nosotros, el que nos salva, porque léalo en el Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Somos bautizados, hace 2000 años atrás fuimos bautizados. Cuando Cristo se bautizó, nosotros nos bautizamos juntamente con Él, pero cuando Él se bautizó en la muerte nos bautizamos. Entonces, ¿cuál es el bautismo que a nosotros nos salva? El del agua no, el bautismo del agua no nos salva a nosotros. A nosotros el que nos salva es el bautismo de la cruz. El bautismo de Cristo nos salva a nosotros. ¿Qué? ¿No tenemos que bautizarnos? No, si usted puede bautizarse, tiene que bautizarse, porque el bautismo por las aguas es una declaración pública de lo que nosotros de lo que Cristo hizo por nosotros. Que Cristo se bautizó, sufrió la muerte por nosotros, fue sepultado por nosotros, pero resucitó de entre los muertos. Eso es una declaración de fe, pero no todos pueden hacer eso, no todos pueden, ¿no? Cuando reciben a Jesucristo, porque hay algunos que reciben a Jesucristo en el mismo borde de la muerte, en el mismo momento en que se van a morir. Y entonces no tiene tiempo a bautizarse por las aguas, entonces no son salvos, por más que lo reciban como su Señor y Salvador, por más que crean en Él, no son salvos, porque el bautismo que nos salva es el bautismo de la cruz. Y cuando una persona cree en Jesucristo, lo recibe como Señor y Salvador, Dios lo ve ahí, en la muerte de Cristo, pero también lo ve en la resurrección de Cristo, como una nueva creación. Entonces fíjese que nosotros tenemos que mantenernos fieles en lo que el Señor nos enseña, no lo que nos enseñan los hombres, lo que el Espíritu nos enseña, lo que la palabra nos enseña. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que ser fieles a eso, y eso nos va a costar a nosotros mucho, ¿no? Por eso mantenerse fiel en lo que el Señor nos enseña es algo muy costoso, no es tan fácil. No es tan fácil mantenerse, eso va en contra de lo establecido por muchas iglesias, por muchas denominaciones. La Iglesia Católica, ella dice que con un poquito de agua en la frente uno ya es bautizado. La Iglesia Evangélica Pentecostal dice que son bautizados cuando pasan por las aguas. No, y ese bautismo nos salva, y no nos salva ese bautismo. Por eso es maravilloso ser fiel hasta la muerte. Y por eso, por hablar así, por decir la verdad, uno gana el desprecio de aquellos que tienen esa doctrina, pero nuestra intención no es provocarlos al desprecio, ni ponerle un pie para que caigan, sino que es abrirle los ojos del entendimiento por medio de la palabra, para que puedan ellos también gozarse de su salvación y no procurar la salvación. Porque cuando nosotros nos bautizamos por las aguas, entonces estamos procurando nuestra salvación, y nuestra salvación anula la salvación que Cristo hizo por nosotros. Bueno, entonces fíjese qué maravilloso, hermanos amados, lo que el apóstol Pablo nos dice acá, ¿no? En el Antiguo Testamento él siempre habló del galardón, ¿no? Entonces dice en el Salmo 103, 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto, ¿vio? Sobre los que guardan, los que son fieles a su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿vio? En aquel tiempo los que eran fieles en eso, eran fieles en guardar los mandamientos y poner por obra los mandamientos de Dios, ¿vio? Y el Salmo 132, 12, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré, tus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el opuesto a la fidelidad es la infidelidad, ¿no? La infidelidad, ¿no? Y fíjese, la infidelidad tiene que ver mucho con aquellos hermanos que son de tropiezo para la iglesia, con aquellos hermanos que no quieren crecer por medio de la sana doctrina, ¿no?
de la palabra del Señor. Por ejemplo, allí en Lucas 16:12 dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Cómo va usted a recibir lo que a usted le corresponde si usted no fue fiel en lo que era de otro, en lo que era del Señor? No lo va a recibir. Por eso uno de los requisitos para la bendición, ¿no?, es la fidelidad. Usted tiene que mantenerse fiel en lo que el Señor y el Espíritu Santo le enseñaron, en lo que el hombre espiritual le enseñó, que es el pastor, que es la nueva creación. ¿Vio? También dice, por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí. Y lo escondí, tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. ¿Vio? Aquí tiene lo que es tuyo, escondió porque tuvo miedo. Y así muchos hermanos viven en temor. Hay una cosa que la palabra nos da a nosotros que es seguridad, que es estabilidad. La palabra nos da firmeza. El Espíritu nos da firmeza, nos da valor de invertir correctamente, ¿vio?, de granjear una mayor ganancia para el Señor. No lo escondemos, sino que lo ponemos así en evidencia. ¿Cuántos hermanos esconden sus dones por temor? Por tener temor de equivocarse, pensando que el Señor no les va a entender, que el Señor no les va a comprender. No, hermano, usted siga adelante. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. ¿Vio? El reino de Dios, por la falta de fidelidad. ¿Vio? La fidelidad trae confianza, ¿no? Trae mucha confianza para nosotros. Nosotros estamos muy confiados porque no nos movemos de lo que el Señor nos enseñó. No nos movemos de lo que el pastor nos enseña. Acuérdese que el pastor es el hombre espiritual por el cual usted recibe la palabra de Dios, ¿no? Usted tiene que, cuando va al pastor a su casa o cuando el pastor predica en la iglesia, usted tiene que estar atento a la palabra del pastor. Siempre con su Biblia abierta y siempre orando en el Espíritu. Entonces usted va a poder interpretar que lo que el pastor le está enseñando es la verdad. Y entonces cuando el pastor, que es el hombre espiritual, le enseña la verdad, usted, ¿qué está esperando Dios de usted o de mí? Que seamos fieles a esa verdad, que no nos movamos de allí. No podemos un día pensar una cosa y al otro día pensar otra cosa completamente diferente. No podemos este año pensar de una forma y el año que viene de otra. No tenemos estabilidad. Es como que nos faltara el dedo principal del pie que no nos mantiene firme. Hay un dedo que a nosotros nos mantiene firme, de los pies. Si se nos corta ese dedo no tenemos firmeza. Necesitamos bastones para apoyarnos. Entonces fíjese que también es en cuanto a nosotros. Nosotros no es que seamos tercos. Nosotros somos fieles a lo que el Señor nos enseñó en su gracia, en su palabra. Usted manténgase fiel, hermano. Usted sabe que si usted es fiel, usted va a recibir la bendición de Dios. Usted sabe que la fidelidad es algo que no solamente se tiene que creer, sino que se tiene que declarar. No, hermano, el Señor me enseñó así. Yo aprendí así, el Señor me enseñó, el Espíritu del Señor me enseñó así. Está bien, el pastor fue el instrumento, pero el Espíritu de él el Señor usó. Se mezcló con el Espíritu del pastor y entonces usted recibió la palabra verdadera del Evangelio que lo lleva a usted a ser un vencedor, que lo lleva a ser a usted un hombre fiel, una mujer fiel. ¿Entiende, hermano? Gloria al nombre del Señor. En Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta delicia suya.
Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. ¿Vio? Esperaba justo. Él esperaba lo mejor de nosotros. Siempre Dios espera lo mejor de nosotros, pero muchas veces Él recibe, ¿no?, una decepción. Dios nos mira y quiere encontrar mujeres y hombres fieles, fieles a su palabra, fieles a su espíritu. ¿Cuántas veces usted se sentó en el banco de la iglesia, en la silla de la iglesia, y Dios le mostró que las cosas no eran así como se predicaban? ¿Cuántas veces Dios le hizo ver eso? Pero usted rechazó lo que Dios decía y continuó por comodidad, para no tener problemas. No, por comodidad usted se mantuvo así y se mantiene así. Y siempre está esperando las bendiciones de Dios y nunca llegan. Déjeme decirle que Dios bendice a los que son fieles, a los que son verdaderos, a los que se mantienen inamovibles de las enseñanzas. Es difícil eso, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, está pues firme, no firme, con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿No? Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes, inamovibles, hermanos. Nosotros no somos enseñados por los hombres, nosotros nos enseñó el Señor. El Señor nos enseñó a nosotros y nosotros nos mantenemos firmes ahí y no nos van a mover. A nosotros no nos pueden mover fácilmente. Pero ¿sabe cómo nos di que somos testarudos? No, este viejo testarudo. No cambie más este viejo testarudo. Todavía está viviendo la época del pasado. Así nos dicen a nosotros. Gloria al nombre del Señor. No, yo me río a veces de esos comentarios. ¿No? La Biblia es ayer, hoy y por los siglos. La Biblia no cambia. Porque el hombre no cambia. Si el hombre cambiaría. Pero el hombre dice que cambió. No, estos tiempos son modernos. No es lo mismo el hombre que vivía en las cavernas que el hombre que hoy maneja un automóvil y que vive en un departamento todo lujoso. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. El hombre es lo mismo. Esencialmente es el mismo hombre. Era bestia en aquel tiempo y es bestia en este tiempo, pero más adornado. Gloria al nombre del Señor. Es así, hermano, porque el hombre que no tiene a Dios es como la bestia, que no tiene entendimiento. Así dice la palabra del Señor. La palabra de Dios decía un hombre en estos últimos tiempos, decía que la Biblia es un libro muy viejo y que no se acomoda a los tiempos presentes, que hay que hacer otra Biblia mejor. Fíjese la estupidez. Un hombre seguramente entendido, un puente, ¿no? Dice que la Biblia ya no sirve más. Eso es para reírse, para llorar. ¿No? Ahora van a tratar de cambiar, ¿no? Establecer por medio de la palabra de Dios un sistema para el hombre, un nuevo sistema humano. No van a mejorar al hombre, la humanidad del hombre con una nueva Biblia. ¡Qué locura, hermano! Eso viene del infierno mismo. Por eso es muy importante que usted se mantenga fiel. Usted se tiene que mantener fiel a lo que el Señor le ha enseñado y esa fidelidad usted se la tiene que traspasar a sus hijos, a sus nietos. Háblele a sus hijos de la palabra de Dios. Ellos ya no quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar la palabra del Señor. Ellos creen que ya llegaron al pleno conocimiento de todo. No, lo único que conocen es la puerta de la entrada de la casa, pero ellos creen que porque como saben de computación, ellos creen que ya se conocen el mundo entero. Pero al hombre, la maldad y la bondad del hombre, no la conocen, porque todavía no han sufrido por causa del hombre, pero va a llegar el día en que nuestra fidelidad le va a hacer resaltar a ellos. Le va a resaltar nuestra fidelidad. Me acuerdo cuando mi padre me hablaba de estas cosas y yo no le hice caso. Por eso, hermano, mantenganos firmes. Dejemos una huella en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, que es la fidelidad. La fidelidad al Señor. Dejemos una huella a los niños que recién entran en la iglesia y nos miran, no con asombro, miran cada movimiento, que vean en nosotros la fidelidad al Señor.
Sé que eso es mucho pedir, porque para dejar esa huella tenemos que llevar mucha carga. Es como que tenemos que llevar un peso muy grande sobre nosotros y eso deja la huella. La fidelidad es como un peso demasiado grande, ¿no? Que nos permite dejar, que nos aplasta y deja la huella en el corazón, en la vida de aquellos que están detrás de nosotros. Por eso Pablo le decía a los hermanos, alabado sea el Señor, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Fíjese, a los santos y fieles. Oh, Señor Jesús dio testimonio de Natanael. Dice, este es un verdadero israelita. Imagínese que el Señor dé testimonio de quiénes somos nosotros. Este es un verdadero Hijo de Dios. Este verdaderamente creyó la palabra. Que el Señor dé el testimonio delante de los ángeles, delante de los principados, delante de los hombres. Este es un buen siervo. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Imagínese recibir esa alabanza del Señor. ¿No le gustaría a usted recibir esa alabanza de su Señor? A mí sí. A mí sí, por eso trato de mantenerme fiel. Y para mantenerse fiel no tenemos que agradar a los hombres, sino al Señor. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, que el Señor nos ayude. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 17, 14 de Apocalipsis, Apocalipsis 14, 17, fíjese qué hermosa la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dice así. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Gloria al nombre del Señor. 14, Apocalipsis, perdón, era 17, 14, no 14, 17. 17, 14, al revés. ¿No? Y dice así la palabra. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Elegidos y fieles, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Que podamos nosotros, hermanos, mantenernos fieles, aunque todo el mundo sea infiel, aunque nuestros familiares más cercanos sean infieles, aunque las personas que más amemos sean infieles, nosotros podamos llegar a ser fieles. No, muchos no soportan la presión. Muchos se vuelven atrás por causa de que aquellos seres queridos retroceden, ellos retroceden con ellos. Que el Señor me guarde primeramente a mí, hermano, que siempre permanezca fiel al Señor, a mi amado Señor, que siempre permanezca fiel con Él y para Él. Oh Señor Jesús, que tú me puedas encontrar fiel en todo. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Se da cuenta, hermano, qué maravilloso esto? Qué maravilloso que usted pueda ser llamado fiel. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Ahí en Tito, en Primera de Timoteo 1, 12. Primera de Timoteo, gloria al nombre del Señor. Que el Señor me ayude a mí, hermano, porque hay tanto para todavía crecer. Hay tanto. Primera de Timoteo, gloria al nombre del Señor. Capítulo 1. Gloria al nombre del Señor, aleluya. 1:12. Y dice así la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor. Me tuvo por fiel el Señor. Mire usted, ¿quién dice de eso? Poniéndome en el ministerio. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Quiere decir que la palabra fiel produce hijos fieles. Esa es la buena semilla, ahí es lo que quería llegar yo. No es lo mismo tener un hijo con una mala semilla o en pecado que tener un hijo en la fidelidad del matrimonio. No es lo mismo. La palabra fiel trae hijos fieles. La palabra verdadera trae hijos verdaderos. ¿No? Por eso es difícil mantenerse en esa fidelidad. No, lástima que aprendimos tarde esta palabra. Pero no importa, podemos lograrlo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia, ¿no?, de cómo nosotros estemos parados delante de Dios? Soy un hombre fiel, soy una mujer fiel. ¿Cuánto me ha mostrado a mí el Señor? ¿Cuánto me ha revelado? ¿Cuánto me ha enseñado? Pero permanezco ahí. Estoy ahí firme, a pesar que mi esposa, mis hijos, mis seres tan queridos no están conmigo. ¿Estoy ahí fiel? Ahí está, hermano. A veces se paga un precio muy alto por la fidelidad. Gloria al nombre del Señor. Pero eso debido a que hemos hecho un mal trabajo nosotros. Hicimos un mal trabajo. Por eso muchas veces pagamos un precio tan alto. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y ahí en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2:2, dice, en el versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Vio? Que sean idóneos. El fiel puede llegar a ser idóneo para enseñar a otros, pero nunca podemos contar con los infieles. Nunca usted cuente con los infieles, hermano. Bueno, damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra, que espero que haya sido de bendición para su vida. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a concluir con nuestro programa. Que sea usted muy bendecido, hermano. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Señor, por esta tu palabra, Señor. Oh, Señor, permítenos, Señor, mantenernos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que no nos desviemos, que no caigamos de las enseñanzas y de la doctrina que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga grandemente, hermano. Mañana vamos a estar de 7 a 8 de la noche.